Una alegría, hermanos, estar otra vez en la reunión con todos los hermanos. Maravilla, ¿no? A mí me gusta ver los hermanos, entonces estoy ampliando aquí para ver a todos. Aleluya, a todos los que abrieron las cámaras. Muy buenos días. Entonces el día de hoy nosotros estamos revisando la palabra de la semana 5 del alimento diario, ¿no? Que tenemos, embajadores de Cristo, o embajador, porque es en singular, ¿no? Y también colaborador de Dios, es el título de esta semana, ¿no? Señor Jesús. Entonces en esta semana vemos varios puntos, ¿no? Las calificaciones, las responsabilidades para ser estos embajadores, lo que significa la palabra embajador, que según el ángulo, ¿no?, de visión de Dios, y que lo más importante para nosotros, ¿no? También la relación que tienen estos embajadores con el reino, ¿no? Con el reino de los cielos. Y por último, los requisitos de los colaboradores, porque aparte de embajadores, también somos colaboradores de Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué honor para todos nosotros, ¿no? Y cómo debemos conducirnos en la obra de Dios, ¿no? Entonces, más que pasar así un concepto teórico, ¿eh? Nosotros tenemos el sentimiento de pasar en la realidad, en la práctica, lo que significa eso, cómo podemos aplicar nosotros en nuestra vida, en el lugar donde vivimos, donde andamos, donde trabajamos o estudiamos, o donde nosotros nos movemos, ¿no? En todo lugar nunca perdemos esta característica, ¿no?, que el Señor nos dio, que somos embajadores y colaboradores suyos. Entonces, por eso el ministerio que nosotros representamos, que llevamos, es el ministerio de espíritu y vida, ¿no? Entonces, en este ministerio está siempre relacionado con lo que nosotros somos en realidad, no solamente con lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos tiene que ser una consecuencia de lo que en verdad somos, ¿no? Porque cualquiera puede hacer una obra, ¿no? Esté o no, o se prepara bien, aprende las distintas situaciones y hace, ¿no?, la obra. Pero si tú haces la obra y tu persona no cambia, entonces no sirve de mucho, ¿no? Dios quiere trabajar en nuestra persona. Dios quiere que nuestra persona, nuestro ser interior, realmente sea transformado, ¿no?, a través de la obra, a través de obrar. Entonces, más importante es para el Señor lo que nosotros somos, en lo que termina después de la transformación nuestro ser, que es principalmente nuestra alma, donde opera toda la acción de la vida de Dios. Amén. Dios quiere transformar nuestra alma, porque Él ya, nuestro espíritu, ganó para sí, ¿no? Oh Señor Jesús, ya somos regenerados, ¿no? Nuestro cuerpo, un día el Señor va a transformar, o sea que no es nuestra responsabilidad, pero hoy nuestra responsabilidad está en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra emoción, o sea, en nuestra alma. Dios necesita llegar a lo profundo de nuestro ser y transformar toda nuestra alma. Amén. Entonces vamos a comenzar con el versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Si ustedes me acompañan, vamos a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 20. Amén. Si encontraron, me acompañan. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo que nos importa aquí es la primera parte, ¿no? Somos embajadores en nombre de Cristo. Esta aseveración, ¿no?, porque es una frase de Pablo con toda autoridad, ¿no? Él dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Oh Señor Jesús. Entonces el embajador se refiere el embajador representa al gobierno de un país. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces Pablo lo que estaba aquí diciendo es justamente eso. ¿Nosotros qué somos?
somos embajadores del reino de los cielos, de un país. Nuestro país se llama Reino de los Cielos. Aleluya. Entonces somos embajadores, representantes del gobierno de este país. Oh Señor Jesús. Entonces hay este gobierno celestial y Dios es quien gobierna este reino celestial, ¿no? Si no, podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 6, en la primera parte del versículo 15, la segunda parte del versículo 15, Primera de Timoteo 6:15, dice, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Este es nuestro Señor, ¿no? También en Mateo 28, el versículo 18, él dice otra vez, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Todo poder, toda autoridad, todo estaba concentrada en la persona de Cristo. Dios le concedió esto a él, ¿no? Él declara esto para los discípulos. Después continúa, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solo eso, ¿no? El Señor, por un lado, nos envía. Si somos enviados del Señor, somos embajadores. Amén. Embajador es un enviado que lo representa, ¿eh? O sea, por un lado, ir a predicar, ir a llevar la salvación a las personas que no conocen a Cristo o que no lo tienen en su corazón. O sea, conocer a Dios es un paso, ¿no? Pero recibirlo en su corazón como su Salvador, eso es lo que nosotros atendemos, queremos, ¿no? Para las personas, que las personas reciban a Cristo su salvación en su corazón. Amén. Amén. Desde ese momento Cristo viene como el Espíritu a morar en su espíritu. Su espíritu es salvo, ¿no? El espíritu de esa persona. Entonces, el Señor nos mandó para ser discípulos y también dice para enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Esa es la función que nosotros hoy queremos rescatar de los embajadores y colaboradores de Dios. Amén. El Señor nos mandó a salvar a las personas y también a enseñarles la palabra, las cosas que Él nos ha mandado, sus mandamientos. Aleluya. Amén. Y eso somos nosotros, hermano. Amén. Usted puede decir ahí, ese soy yo. Y si tiene alguien al lado, comparta esta realidad, ¿no? Esta alegría. Amén. Somos embajadores. Aleluya. Amén. Somos embajadores. Somos embajadores. También somos colaboradores de Dios. Amén. Qué alegría, ¿eh? Oh Señor Jesús. Entonces, esto es lo que está en el día lunes, ¿no? Que nosotros fuimos escogidos para representar a Dios delante de las personas, ¿no? Y el día martes continúa esta maravillosa realidad, ¿no? El Señor, esta revelación maravillosa, ¿no? Amén. Mateo 28, en el versículo 19 y 20. ¿Podemos leer? Si me acompaña, Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 28. O sea, ya al finalcito, cuando va terminando, los versículos 19 y 20. Son los últimos versículos del Evangelio de Mateo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios nos envía para que les representemos. En el capítulo anterior de Juan, capítulo 20 de Juan, el versículo 21, el Señor ahí hablando con los discípulos, Él le dice, así como me envió el Padre, yo también os envío. O sea que somos enviados del mismo Señor, quien recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, todo poder. Así, y él nos pasó eso a nosotros. Él fue enviado por el Padre acá a la tierra, ¿no? Y así como Él fue enviado también a nosotros, nos envía. Amén. Él fue, podemos decir, un embajador de Dios cuando estuvo acá en la tierra.
ahora Él nos concede también a nosotros esa autoridad, esa realidad. O sea, que no somos cualquier cosa, hermano, no somos pocas cosas, ¿no? A veces nos presentamos a las personas y nos sentimos como que estos cristianos, estos pobrecitos, ¿no? Oh, Señor Jesús, es todo lo contrario. Amén. Nosotros representamos el gobierno celestial, Amén. representamos a Dios. Sí. Oh, Señor Jesús, tenemos que tener conciencia y realidad de lo que es esto, hermano, Amén. en toda situación, delante de cualquier persona. Oh, Señor, somos representantes, somos embajadores de Dios. Estamos representando su persona. Oh, Señor, estamos representando sus intereses aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús. Entonces, este sentimiento, hermano, de ser enviados, de ser representantes, de ser embajadores de Dios, colaboradores de Dios, es lo que necesitamos rescatar en este mensaje de esta semana, ¿no? Oh, tenemos que sentirnos así. Nunca despegarnos de esta obligación, de esta responsabilidad que nosotros tenemos. Amén. Recuerde esto. Nunca se olvide que somos embajadores, somos colaboradores, representamos a Dios aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús, qué maravilla eso, ¿no? Amén. Oh, Señor Jesús. También en Mateos 10, versículo 40, el Señor dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Aleluya, ¿eh? Entonces, cuando nosotros llegamos a cierto lugar como representantes del Señor, la persona que nos abre su corazón, que nos atiende, que nos recibe, no está recibiendo a nosotros, en realidad, ¿no? Se está recibiendo al mismo Cristo, al mismo Dios, porque Él es el que nos envió. Sí. Y nosotros no vamos por nuestra propia cuenta. Nosotros estamos yendo en representación del Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Entonces recibe a Dios, ¿no? El que nos recibe a nosotros también, a Dios le recibe. Oh, Señor Amén. Jesús. Entonces ahí, qué importante es, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien que le podemos decir, puedo orar por ti, Sí. ¿verdad? Y esa persona accede a que nosotros oremos por él. Entonces esa persona nos está recibiendo a nosotros. No está recibiendo acá a Mario, sino que está recibiendo al embajador de Cristo en la tierra. Amén. Eso, hermano, nos libera de todo, de muchas cosas, ¿no? Ay, de que no estoy bien preparado, ay, de que no sirvo, ay, de que soy débil. Basta ya de esas cosas, hermano, porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra situación, ¿verdad? No es por nuestra condición que nosotros vamos a personas. Nosotros vamos y hablamos de Cristo porque fuimos enviados por Él. Representamos a Él. Estamos representando el gobierno del reino celestial. Oh, Señor Jesús, qué maravilla, ¿no? Amén. Y en Lucas 10, la primera parte del versículo 16, aún dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Oh, Señor, cuando hablamos entonces, y las personas nos están escuchando al mismo Dios. Entonces el Señor es el que habla a través de nosotros. Él usa nuestras bocas para llegar a las personas. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces nosotros también ni preocuparnos debemos de lo que hablamos, sino que tener la disposición de llegar hasta las personas y con esta realidad de ser los representantes de Dios, de embajadores de Dios. Cuando hablamos con ellos, en realidad Dios es el que está hablando con ellos, porque el versículo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Amén. Oh, Señor Jesús, Amén. qué maravilla, ¿no? Entonces, necesitamos ganar esta realidad. Más adelante, estamos en el día martes, ¿no? Donde habla la gloria de ser enviado. Realmente es glorioso, ¿no? Que el Señor se haya fijado en nosotros, que nos haya tenido en cuenta, ¿no? Sí. Oh, Señor, y Él nos haya enviado. Señor, qué maravilla, ¿no? Entonces ahí también habla de conocer las responsabilidades de un embajador. Y la primera condición que debemos saber es lo que hablamos hace un momento, ¿no? Que lo que determina si soy un embajador no es mi condición, no es en la situación que estoy, no es cómo estoy hoy delante de Dios, ¿no? Sino que lo que determina que yo sea un embajador es que Él, Dios, el gobernante del reino de los cielos, se fijó en mí y me envió, me llamó, me escogió. Sí.
me hizo su embajador, me hizo su representante. Entonces Él mismo es el que nos capacita, el que nos da todas las habilidades, todas las virtudes, ¿verdad? Y también el que nos da su hablar aún. Nosotros estamos representando a Él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces no depende, hermano, si estás bien, si estás mal, si eres lindo, si eres feo, si tienes cabello para hacerte así, o si no lo tienes. ¿Por qué se ríen? Entonces, no depende de mí. Oh, Señor Jesús, Amén. qué maravilla, ¿no? Aleluya. Depende de que el Señor me envió. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Entonces basta ya de decir eso, ¿no? Soy inadecuado, no estoy preparado. Hermano, no depende de nosotros. Porque si vamos en nombre nuestro, aunque tengamos la mayor de las capacidades, no vamos a hacer la obra de Dios. ¿Se acuerdan que había un ángel, ¿no? Preparado por Dios, muy capaz, muy hermoso, ¿no? Él no pudo llevar la obra de Dios porque él se expresaba a sí mismo. Nosotros representamos a Dios, expresamos a Dios. Dios pasa a través de nosotros, ¿no? Aleluya. En 2 de Corintios 13, versículo 4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Aunque también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios que está en vosotros. El Señor mismo vino a la tierra y fue crucificado en debilidad. El Señor Jesús aquí, estando en la tierra, no hacía las cosas por sí mismo. Él no hablaba por sí mismo. Varias veces él dijo, ¿no? Lo que yo hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino que lo que oigo del Padre, eso es lo que hablo, eso es lo que digo, ¿no? También lo que hago, las obras que él hacía, dice, las obras que yo hago no lo hago por mí mismo, por mi poder, sino que el Padre es el que a través de mí hace las obras. Aún así los discípulos no creían. Por eso él llegó a decir que le crean en él o por las obras que él hacía, ¿no? Porque eso representaba al verdadero Dios, al verdadero Padre. Un día Felipe hizo una pregunta al Señor, si nos muestra al Padre ya nos basta. Quiere decir que en él no creía. Pero si nos muestra a Dios, pero a Dios nadie ha visto jamás. ¿Por qué Felipe tenía esta osadía? Porque realmente él pensaba en las cosas de la tierra. Entonces el Señor dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y simple, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba representando al Padre. Entonces eso es la visión, la realidad que nosotros necesitamos ganar hoy. Oh, Señor Jesús. Eso nos libra de tanto peso, hermano. De que no soy adecuado, no estoy preparado. ¿Qué, hermano? No, por más que me prepare, ¿no? Voy a estar hablando mi persona, mi ser natural. Eso es desagradable a los ojos del Señor. Ahora, si yo, aunque sea débil, ¿no? Aunque no sepa nada, aunque sea un pobre infeliz, ¿no? Pero delante de las personas, yo estoy prendido, ¿no? Conectado al Espíritu del Señor. Amén. El Espíritu pasa a través de mí. Sí. Y ese hablar impacta en las personas. Amén. Oh, Señor Jesús. Qué maravilla, ¿no? Entonces el día miércoles habla también de que como embajadores necesitamos estar reconciliados con Dios. Amén. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo. Después más adelante dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Qué maravilla, ¿no? La reconciliación. Sí. Es algo que nosotros ya empezamos a disfrutar, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Dos pasos, podemos decir, o dos etapas en la reconciliación. La primera es cuando recibimos al Señor en nuestro espíritu, ¿no? Fue la primera reconciliación. Nosotros que éramos enemigos, que estábamos ajenos, ¿no? a la ciudadanía celestial, estábamos sin Dios, perdidos en el mundo, un día encontramos al Señor. Ese día fuimos reconciliados con Él. De enemigos pasamos a ser sus amigos. Oh, Señor Jesús, ¿no? Pero un paso más profundo en la reconciliación es lo que hoy Dios está operando en nosotros. Esta reconciliación día tras día, ¿no? Dios quiere reconciliarnos profundamente con Él.
Oh, Señor Jesús. Entonces, hoy ya no somos más sus enemigos, a pesar de que ya somos hoy sus amigos, que estamos cercanos a Él, pero todavía en nuestro interior pensamos como queremos, actuamos como queremos, separados de Dios. Dios piensa de una forma, nosotros obramos de otra forma. Entonces necesitamos una reconciliación más profunda, hasta el punto de que tengamos el mismo pensamiento de Dios. Los planes de Dios estén en nuestra mente, sus deseos estén en nosotros. Todo lo que Él planea, lo que Él quiere, lo que Él desea con su corazón, también sean nuestros deseos. Esa es la reconciliación más profunda, que día a día el Señor está operando y trabajando en nosotros. Entonces podemos decir que esta reconciliación profunda es en relación a lo que nosotros somos con Dios. Oh Señor Jesús, nuestro ser interior necesita contener al Señor, la vida de Dios, y expresar a Dios en nuestro vivir, en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestros sentimientos, en nuestros planes, aún en nuestras emociones, en todo nuestro ser. Oh Señor Jesús, que Cristo realmente viva y se exprese, se manifieste en nuestras vidas. Qué maravilla, ¿no? Entonces, ahí sí, somos totalmente uno con el Señor. Y pensamos como Él piensa, deseamos como Él desea, apreciamos lo que Él aprecia, tenemos encargo, ¿no? Por las cosas que Él tiene en cargo, ¿no? Oh Señor Jesús, un verdadero embajador no hace lo que Él quiere, ¿verdad? El embajador está representando. Entonces, ni siquiera habla lo que él quiere, tiene que hablar lo que el gobierno, el plan del gobierno, ¿verdad? Los intereses del gobierno. A él le puede parecer, como está en otro país, ¿verdad? Está representando su país, él le puede parecer que puede hacer tal cosa, ¿no? Pero no puede aplicar eso, porque él está representando su gobierno, necesita el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces nosotros también como embajadores de Cristo, ¿no? No podemos pensar lo que queremos, no podemos hacer lo que queremos. Siempre tenemos que estar viendo si a Dios le agrada lo que nosotros hacemos. Muchas veces, hermano, muchas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos porque a nosotros nos da la gana. Y eso desagrada al Señor. Aún vemos en la Biblia, y la Biblia dice, es para la derecha. Ay, pero nosotros queremos ir para la izquierda. ¿Por qué la Biblia dice que para la derecha? Voy a consultar con un hermano. Vamos a consultar con un hermano. Ese hermano sí, como dice la Biblia, para la derecha, no para la izquierda, ¿no? Ah, bueno, hermano, bueno. A pesar de todo, ¿no? Yo voy a hacer un esfuerzo, voy a negar mi vida del alma, voy a ir para la derecha, ¿no? Vamos para la derecha, pero nuestro corazón está en la izquierda, ¿no? Entonces dura poco. Otra vez queremos volver a la izquierda, ¿no? Ahí empiezan los problemas, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, relación con los hermanos, en nuestro trabajo, empiezan problemas y problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ir a la izquierda y Dios nos está enviando para la derecha, ¿no? Entonces consultamos, voy a consultarlo, hermano, pero no aquel hermano que me dijo que tengo que ir para la derecha. Ya sé lo que me va a decir, ¿no? Para la derecha, como dice la Biblia. Voy a consultar a otro. Y así empezamos a consultar a varios. Consultamos amistades, consultamos personas que ni tienen a Dios hasta lograr nuestro objetivo. Eso es una ruina para nosotros. Oh, Señor Jesús, que nuestro corazón sea como el corazón de Dios. Amén. Que deseemos las cosas que Él desea. Amén. Oh, Señor Jesús, que podamos ser verdaderos representantes del gobierno celestial. Amén. El jueves, hermano, habla de que un embajador debe ser un mensajero fiel. Amén. Entonces, el versículo que habíamos leído, ¿no? Señor Jesús, 2 de Corintios, capítulo 5, se me perdió acá, voy a tener que buscar, 2 de Corintios 5, 19 y 20, sí Señor, 2 de Corintios 19 y 20, ¿no? Ya leímos el 18, ¿no? Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Amén. Aleluya. Vamos al 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. Aleluya. Entonces, Dios, esta palabra, este versículo vimos en la conferencia, ¿no? Nuestro hermano Pedro nos ayudó mucho a desarrollar este versículo, ¿no? Entonces, esta palabra que aparece acá, rogar, es traer a una persona al lado nuestro, ¿no? Al lado de uno. Es invitarlo, ven aquí al lado mío, ¿no? Entonces, Dios está rogando a nosotros, ¿no? Debería ser al revés, ¿verdad? Él es mucho mayor. Nosotros teníamos que rogarle, ¿no? Señor, llévame a tu lado. Pero no, nuestra mente está en las cosas terrenales. Él ya ganó nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía no es como el alma de Dios, ¿verdad? No ha sido trabajada todavía. Oh, Señor, podemos decir que está en obras, está en pleno proceso, ¿no? Oh, Señor Jesús. Entonces Dios aquí ruega a través de los apóstoles, ¿no? Reconciliados con Dios. Nosotros, como representantes de Dios, es esa función la que debemos cumplir con todos los hermanos, la reconciliación. Hermanos, si estás alejado, reconcíliate con Dios. Oh, Señor, mira, yo te ruego, te suplico, ¿no? Que te reconcilies con Dios. Oye otra vez a Dios, vuélvete al Señor, ¿no? Si tienen problemas, reconcíliate con Dios en todo momento, ¿no? Porque nosotros somos los embajadores y representamos los intereses. ¿Qué es lo que Dios quiere? Atraerte hacia Él, que sea su amigo, que esté al lado de Él, próximo, en su presencia, ¿verdad? Ese es el interés de Dios y eso es lo que nosotros también debemos llevar a los hermanos, cumplir esa función, ¿no? De representar a Dios. Dios ruega a los hombres para que se reconcilien con Él, ¿no? Dios está diciendo en otras palabras, quiero que estés a mi lado, como dice el alimento diario, ¿no? Aquí, conmigo, en paz, que seas mi amigo. Qué maravilla, ¿no? No quiero más que pelees conmigo, que discutas conmigo, o que hagas tus propias cosas según tus decisiones, según tus intereses, según tus gustos. Quiero que estés conmigo aquí. Oh, Señor Jesús. Esa es la verdadera intención de la palabra rogar. Sí. Y más adelante dice que en el capítulo 3, perdón, 2 de Corintios capítulo 3, un poquito más atrás, versículo 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Aleluya. Entonces aquí también nos anima el alimento diario, ¿no? Este versículo también vimos en la conferencia europea, ¿no? Esta escritura en realidad es una grabación, es algo grabado, ¿no? Como con un sello, ¿no? Que deja la impresión. Entonces, somos lacrados, ¿no? Impresos. Oh, Señor, prensados, ¿no? Oh, Señor Jesús, no sé más cómo decir, ¿no? Pero es una escritura, no es mucho más que una escritura. Deja la misma forma de Dios en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, como un sello, ¿no? Que deja la forma del sello en el papel. Así también Dios quiere dejar que su vida esté impregnada en la nuestra, o sea, en nuestra alma, en nuestra mente, en sus pensamientos, sus planes. Quiere que quede impreso, grabado a fuego en nuestra mente, ¿no? Para que nosotros tengamos nuestros intereses puestos en los intereses de Dios, para que también así con nuestra emoción, para que nuestros sentimientos sean los sentimientos de Dios. Oh, Señor Jesús. Y que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Él quiere transformar todo nuestro ser, ¿no? Entonces nosotros somos esas cartas grabadas por Dios. Expresamos, manifestamos. Las personas nos ven a nosotros y leen a Cristo. Oh, Señor Jesús, en nosotros, ¿no? Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo andamos, es lo que realmente expresa. Eso es tener la realidad espiritual en nosotros. Oh, Señor Jesús. Es mucho más de lo que simplemente hablamos, ¿verdad?
El viernes habla de nuestra verdadera patria, ¿no? Dice que somos representantes de una patria celestial. Entonces en Filipenses 3:20 dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro también nos ayuda, ¿no? Haciéndonos entender qué es lo que nosotros verdaderamente somos. En primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces estos versículos nos dan a entender que nuestra verdadera ciudadanía no es esta terrenal. No está aquí en la tierra, no está aquí en el mundo. Nuestra verdadera ciudadanía es celestial, está en los cielos. Entonces nosotros aquí somos extranjeros, ya que no es nuestra patria, somos extranjeros, ¿no? Somos ciudadanos de paso, ¿verdad? Peregrinos en esta tierra. Nuestra verdadera patria está en los cielos. Por lo tanto, representamos al reino de los cielos viviendo aquí en la tierra. Esa es la verdadera situación de un embajador. Representa al gobierno de su país en otro país. Bueno, nosotros estamos en otro país, estamos en el mundo, estamos en la tierra y representamos a nuestro verdadero país. Oh, Señor Jesús, nuestra patria celestial. Oh, representamos a Dios, representamos las cosas eternas, representamos las cosas celestiales, representamos la otra dimensión. Amén. Donde vimos la conferencia, donde hay paz, donde hay armonía, ¿no? Donde hay felicidad. Oh, Señor Jesús. Entonces, como tales ciudadanos, tenemos que también nosotros ser, ¿no? No adecuarnos a este país donde estamos viviendo ahora. No dejar que la cultura, ¿no?, mundana, la cultura terrenal, se apropie de nosotros, nos someta, ¿verdad? Porque nosotros no somos de este país. Nosotros tenemos nuestra cultura. Oh, Señor Jesús, tenemos nuestra patria. Entonces amamos las cosas de nuestra patria celestial. Amén. Señor Jesús. El apóstol Juan, en el capítulo 15 de su evangelio, ¿no? Evangelio de Juan 15, versículos 18 y 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría el suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí, los elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Las palabras del Señor Jesús aquí son muy claras. No somos del mundo. Aleluya. Amén. Me pone feliz eso, hermano. Amén. Contento. No somos del mundo. Amén. No somos de la tierra. Él nos escogió de aquí. Aleluya. Nos trasladó al reino celestial, ¿no? O sea, nuestra verdadera patria está en los cielos. Oh, qué maravilla, ¿eh? Sí. Entonces, muchas personas hacen cosas contra Dios, ¿no? Porque en realidad quieren que el mundo les aprecie, que el mundo les ame, ¿no? Y lamentablemente también muchos cristianos caen en esto, ¿no? Se mezclan con las cosas del mundo, ¿ves? Me acuerdo cuando Pedro, ¿no? El Señor Jesús estaba crucificado y el Señor le dijo que le iba a negar. Pedro ahí estaba claro, no, yo no te voy a negar. No, yo jamás haría eso, ¿no? Pero después él comenzó a negar una y otra vez, ¿no? Delante de una criada, ¿no? Ni siquiera era un representante de la ley, no le estaban apuntando ahí con una ametralladora en la cabeza, ¿no? Era una criada y le dijo, parece que tú eres de ellos porque te vistes, ¿eh?, como ellos y hablas como ellos, como el grupo del Señor Jesús, ¿no? Entonces, ¿y Pedro qué hizo? Para diferenciarse, para que le crean que no era del grupo de Jesús, comenzó a maldecir, comenzó a hablar el idioma del mundo, ¿no? Oh, por esto y tal, por la cosa, por esto, ¿no? Oh, Señor Jesús, nosotros, hermanos, no debemos caer en eso. Ya fuimos advertidos, ¿no? Tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos un lenguaje espiritual. Eso es lo que necesitamos hoy hablar. Claro, el mundo no nos quiere, nos aborrece, no es ninguna novedad. Al Señor Jesús también le aborrecieron, a Él le odiaron, ¿no? Entonces, si el mundo nos aborrece, confirma que en realidad nosotros no somos del mundo. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermano, la vida de la iglesia es un lugar donde
una maravilla, ¿no? No podemos salir. ¿Dónde vamos a volver al mundo? Si el mundo no nos quiere, el mundo nos odia hoy, nos odiará siempre, porque Jesús ya está en nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, esa vida está en nosotros, ¿no? Entonces, aleluya, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Otro aspecto importante aquí es que el embajador debe estar siempre en contacto, ¿verdad?, con su gobernante. ¿Para qué? Para saber sus directivas. A veces el embajador tiene un problema serio y tiene que llamar al país, ¿no? Llama al presidente y dice, aquí el embajador de este país, mira, sucedió tal cosa, ¿qué hago, no? Entonces nosotros tenemos que estar en contacto con el Señor. Tenemos que estar en el Espíritu para estar siempre en contacto con nuestro Dios, conectado con nuestro Dios. ¿Amén? Amén. Entonces para eso tenemos su nombre. Podemos invocar el nombre del Señor. Podemos orar. Tenemos la palabra. Tenemos el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¿no? Amén. Tenemos la palabra de la Biblia, ¿no? La palabra eterna que siempre está ahí. Y también tenemos la palabra en nuestra comunión personal con el Señor. Esa palabra instantánea, esa palabra que en el momento el Señor nos concede para todas las cosas, ¿no? Entonces, gracias al Señor. También tenemos tantos mensajes, tantas conferencias, la palabra profética que hoy nos llega de acuerdo al tiempo donde vivimos, a la realidad donde estamos, ¿no? Hace poco, domingo pasado, ¿no? El fin de semana pasado, tuvimos la conferencia europea, tanta palabra, ¿no?, adecuada para el lugar donde nosotros vivimos y el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, gracias al Señor, Él no nos deja sin comunicación. Amén. Amén. Entonces nosotros tampoco podemos cortar la comunicación con nuestro gobernante. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, ahora el día sábado habla de la responsabilidad de los embajadores, ¿no? Y una de las funciones de un embajador es cuidar y proteger a los ciudadanos de ese país, de su país, donde él está, donde él desarrolla su función, ¿no? Entonces hoy hay muchos ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios, que fueron encargados a nosotros, a nuestro cuidado. Por lo tanto, tenemos que desarrollar ese sentimiento, ¿no? Yo debo cuidar de mis hermanos, cuidar de cada uno, ¿no? Bueno, cuando alguien cuida de otro, desarrolla responsabilidades, desarrolla funciones que antes no tenía. Por ejemplo, las madres, ¿eh? Saben muy bien. Cuando eran solteras, no tenían hijos, era una forma de vivir. Pero cuando nace el hijo, surgen muchos ítems nuevos, ¿no? Responsabilidades que tienen que levantarse varias veces a la noche, darle el pecho, cuidar de su bebé, ¿no? Bueno, así también nosotros como representantes del reino celestial necesitamos cuidar, apacentar, pastorear a todos los hijos de Dios. Oh, Señor Jesús. Esta es la forma práctica de aplicar toda esta palabra que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Ahora que ya estamos claros que somos embajadores, representantes de Dios, Dios nos ha enviado aquí para representarlo, necesitamos ver cómo aplicar esta palabra en forma práctica en las iglesias. Entonces, en comunión con los hermanos, aquí en España nosotros queremos experimentar un proyecto de cuidado, un proyecto de amor para con las personas, ¿no? Sobre todo basado en ese capítulo de Juan, ¿eh? Los últimos capítulos de Juan, cuando el Señor se presenta a sus discípulos. Hoy estaba comentando el hermano Mauricio, ¿eh? Entonces, el Señor se presentó a a Pedro, perdón, que era uno de el representante, el líder, podemos decir, del grupo de discípulos, ¿no? Y él, después que el Señor Jesús se fue, antes de irse, ¿se acuerdan que él dijo, él le dio la gran comisión a los discípulos, para que él envió a los discípulos para ir y predicar el Evangelio por toda la tierra habitada, ¿no? Y después de que el Señor se fue, hicieron el duelo, ¿verdad? Y Pedro, en lugar de llevar a los discípulos a predicar el Evangelio, llevó a los discípulos a pescar. Entonces ahí se presentó el Señor, ¿no? Entonces le hizo algunas preguntas así muy puntuales a Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas? Eso descolocó a Pedro. Jamás esperaba una pregunta así, porque daba por supuesto, ¿no? Claro, yo te amo.
¿Quién puede dudar de eso? Y el que duda le corta una oreja, ¿no? Era así Pedro, ¿no? Pero el Señor volvió otra vez a preguntar, ¿no? Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿no? Esto desarmó totalmente a Pedro, ¿no? Entonces él se habrá acordado, ¿no? Que traicionó al Señor, que le negó al Señor. ¿Cuántas cosas habrán pasado, ¿no? Por su cabeza, ¿no? Yo tenía que llevar a los discípulos, cumplir mi función, ser un representante, un embajador. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy llevando para otra dirección. Entonces en ese momento el Señor le dio ese encargo de pastorear y de apacentar a los hermanos, ¿no? Entonces, en base a esta palabra del Señor para Pedro, también tomamos esta palabra para todos nosotros. Amén. Si amamos al Señor, vamos a apacentar. Amén. Si amamos al Señor, vamos a pastorear. Nuestro encargo es comenzar a cuidarnos. Amén. Todos nosotros debemos cuidar a alguien. Sí. Ese es nuestro encargo, hacer como una cadena, una red de cuidado, ¿no? Si yo cuido del hermano Dani, allá en Tenerife, el hermano Dani tiene que cuidar de otro hermano, por ejemplo, Ricardo. Estoy dando ejemplos, ¿no? Pero en cada localidad necesitamos cuidar unos de otros. Amén. Cuidar, hermano, vamos a comenzar con cosas mínimas, ¿no? Sí. Yo digo esto, cuidar es ponerse en contacto. Si es personal, si es presencial, mejor. Ese sería lo ideal, ¿no? O sea, gastar media hora con cada hermano, ¿no? En mi localidad, yo tengo hermanos que puedo visitar. Ahora, si no puedo visitar, que sea así, online, o por un llamado, por un WhatsApp. Hacer un llamado, decir, mira hermano, el día miércoles a las 8 yo te voy a hacer un llamado. En ese llamado, hermano, vamos a orar juntos. Usar media hora. No mucho, ¿no? Pero media hora de nuestra semana, hermano. No es pedir mucho, ¿verdad? En esa media hora oramos, podemos leer un pasaje, podemos leer un artículo, y del artículo poder ayudarnos juntos, podemos enterarnos de cómo está el hermano, cuál es su situación, orar por eso, ¿no? Todas las semanas necesitamos hacer este cuidado. Yo cuido de un hermano A, ese hermano A cuida de un hermano B, ese hermano B cuida de un hermano C, y ninguno de los hermanos de la iglesia queda sin cuidado, sin apacentamiento, sin pastoreo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Vamos a llevar adelante este proyecto? Amén. Este proyecto está implícito aquí el amor por nuestro Señor. Si nosotros pastoreamos, estamos dejando claro y teniendo la realidad de que amamos al Señor por sobre todas las cosas, que amamos sus intereses, que los representamos aquí en la tierra y que nos preocupamos por sus hijos, por sus ciudadanos, ¿verdad? Es la forma práctica de poder aplicar esta palabra que estamos viendo, ¿no? El día domingo, además, nos habla también de que, además de ser embajadores, somos colaboradores, somos cooperadores de Dios, colaboramos con Él. Colaborar, cooperar, quiere decir que realizamos juntos un trabajo, una obra. Nos unimos a Él para hacer algo, para ayudarle a hacer la obra aquí, que todavía falta, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de su iglesia, ¿eh? Señor Jesús. Entonces, colaborar con Dios ya es este embajador que comprendió quién es. Tenemos que saber realmente quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Que ya sabe cuál es su propósito y la misión que Él tiene aquí en la tierra, ¿no? En 2 Corintios 6, la primera parte del versículo 1, dice, así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Pablo estaba diciendo esto, ¿no? Pablo aquí nos representa a todos. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Amén? Amén. Somos colaboradores de Dios. Después en 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si somos colaboradores, ¿dónde vamos a trabajar? En la labranza, en el edificio de Dios, con el Señor. Entonces cooperar, colaborar, es trabajar con las personas, con los ciudadanos del reino de los cielos, con los otros hijos de Dios. Y necesitamos hacerlo a través de este apacentamiento, de este pastoreo, ¿no? Vamos a llamarnos más, vamos a mandarnos más mensajes, vamos a invocar más el nombre del Señor juntos. ¿Qué le parece? Oh, Señor Jesús, media hora por semana, hermano.
¿no? Eso no desestructura nuestra vida, ¿verdad? Eso va a enriquecer nuestra vida. Cuando cuidamos de una persona, genera a nosotros responsabilidad por las cosas de Dios. Vamos a cuidar de los hermanos. Vamos a trabajar en esto. Amén. Señor Jesús. Entonces, nuestra comunión con el Señor necesita ser permanente y constante. Cuando nosotros estamos en el Espíritu disfrutando de Él, todo nuestro ser se llena de energía, ¿eh? Oh, Señor Jesús, amén. Arde en nosotros este sentimiento, ¿no? Hoy en el himno cantábamos esto. Los intereses de Dios deben producir algo en nuestro interior. Sí. No dejarnos así apáticos, ¿no? Sino que nos lleva a reaccionar, a apreciar todo lo que Él es. Oh, Señor Jesús. Entonces, a ganar este sentimiento, ¿no? De responsabilidad, de representar a Dios y de cuidar a los hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a estar informando más sobre este proyecto, ¿no? También yo pido la ayuda de algunos hermanos que puedan compartir. El hermano Tarik me puede ayudar y complementar un poco acerca de este sentimiento que tenemos, ¿no? De esta palabra. Amén. Y deseo a todos, hermanos, que entremos de lleno en la realidad de ser estos que representan a Dios, de estos embajadores, en nombre de Cristo. Amén. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Verdad, una palabra muy preciosa que oímos esta semana y muy encorajadora para nosotros, ¿no? Sermos Amén. Embajadores de Cristo Jesús. Y estaba considerando justamente esto, ¿no? Muchas veces pensamos que porque tenemos la vida de Dios, se va a cesar los trabajos. Y la verdad, no. Cuando recibimos la vida de Dios, empiezan los trabajos. Y con esta visión de sermos embajadores de Cristo, de sermos sus ministros, aquellos que representan a Dios, Dios quer nos dar una incumbencia. Dios quer nos dar un trabajo. Dios necesita de representantes, pero no solamente en una foto. Dios necesita de representantes que actúen, que sean activos, que sean aquellos que estén trabajando para cumplir la voluntad de Dios, para hacer su voluntad. Esta es la función de un embajador. El gobernante, el presidente, o el rey, lo que sea, cuando instituye a alguien para ser su representante y lo envía al extranjero, a otro país, la intención del presidente es que esta persona actúe a favor de su país. No que sea simplesmente alguien que participe de eventos, de salga en las fotos. No, él está allí para luchar por los intereses de aquel que le envió, que es el presidente, para representar su país. Nosotros estamos en la tierra, en este mundo, pero no somos de este mundo. Fomos enviados para representar a nuestro Dios. Fomos enviados para sermos estos embajadores de Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Y lo que nos cabe hoy, que nos toca hoy, es justamente hacermos este trabajo. Y como Mario nos dijo, y fue presentado durante la semana, tenemos que luchar por los intereses de aquel que nos envió. ¿Y quién nos envió? El propio Dios. El propio Dios nos ha enviado para sermos sus representantes. Entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos que luchar por los intereses de Dios. Y estaba aquí me acordando de 1 de Corintios 15, el versículo 10, que habla así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está diciendo, soy lo que soy capacitado, soy lo que soy. No tengo capacidad, soy lo que soy. No importa, no hay clasificación. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios es lo que nos habilita a sermos embajadores de Cristo. Por eso Pablo dijo, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no se tornó vana. ¿Por qué? Porque antes he trabajado más do que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios. Pablo trabajó mucho más, no porque eras Pablo, no porque tenía capacidad, porque él recibió la gracia, entendió su función y trabajó mucho más. Él conoció la voluntad de Dios, él sabía cuál era el deseo de Dios. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Lucas nos habla que Dios nos confió un pequeñito rebaño. Dios nos ha dado un pequeñito rebaño. Y habla, no temáis,
porque a Dios le aprove confiar a vosotros este pequeño rebaño. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Cuidar uno de los otros. ¿Cuál es el trabajo de los embajadores de Cristo en la tierra? Cuidar de sus compatriotas, cuidar de los hermanos. Ah, pero yo no tengo capacidad. Esto es un engaño de Satanás, que quiere retrasar la obra de Dios. Si Dios nos escogió, si Dios nos dio la gracia, no vamos a hacer con que esta gracia se torne vana en nuestras vidas. O que es hacer la gracia se tornar vana? É não creer que Deus pode actuar por meio de nós. Quando eu não creio que Deus pode actuar por meio de mim, estou tornando a graça de Deus em vana. E não estou creyendo que o poder de Deus, que é um poder transformador, pode actuar por meio de mim. Isto é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ter este conceito, temos que ter esta certeza. Dios nos constituyó sus embajadores. Somos los representantes de Dios en la tierra. No tenemos parte en esta tierra, somos extranjeros, somos representantes de Dios. Esto ya es fato. Dios nos escogió. Si no eras así, no estaríamos hoy, ahora, en esta comunión. No estaríamos hablando de esto, estaríamos haciendo otras cosas. Como aquellos que no son embajadores están haciendo ahora, haciendo sus cosas, viviendo su vida. Pero nosotros estamos reunidos para tratarnos de las cosas de aquel que nos envió, Cristo Jesús. O sea, somos embajadores. Y ahora, lo que nos toca? Lo que nos toca es hacermos la voluntad de Dios, es cumplirmos la voluntad de Dios como embajadores. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo el hombre sea salvo y llegue al pleno conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo nos presenta esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como María presentó el final, cuidarnos uno de los otros, cuidar de este pequeño rebaño de Dios. Es lo que nos toca. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Que Dios nos dé sabiduría de visitar, si posible, de llamar, enviar una mensaje, un versículo. Tenemos muchas herramientas. Dios nos ha dado muchas herramientas para podermos cuidar uno de los otros, para podermos estar más cerca uno de los otros. Pero ¿quién va a hacer esto? ¿Solamente Mario? ¿Solamente Ricardo? ¿Solamente Tarek? ¿Solamente Dani en Tenerife? No, todos nosotros vamos a hacer esto. ¿Por qué? Todos nosotros somos embajadores. Todos nosotros fomos enviados. Yo necesito cuidar de alguien. Este hermano, esta hermana necesita cuidar de alguien. Este alguien necesita cuidar de otro alguien. Cuando hacemos esto, el cuidado de la iglesia se torna más efectivo. ¿Por qué? Porque no es solamente uno cuidando de 50, 60 personas, sino son 50, 60 personas cuidando uno de los otros. Mira cómo eso se torna más efectivo, cómo se torna más práctico, más fácil de hacer las cosas. Y es esto que tenemos que practicar. Con este cuidado, con esta acción de los miembros del cuerpo de Cristo, el enemigo no tendrá vantagem sobre nós. Não haverá caminho para ele. ¿Por quê? Porque todo estará muito bem cerrado. Se uno solo cuida, pode ser que tengamos problema. Agora, se todos estamos cuidando, se todos estamos vigilantes, ajudando uno a los otros, a probabilidade de que não tengamos nenhum problema é muito maior. ¿Por quê? Porque todos os membros estão atuando, todos os membros estão trabalhando. E quando surge algo, Mario puede hablar mejor do que yo porque es médico. Cuando surge algo en el cuerpo que el cuerpo no lo identifica como bueno, no es solamente una parte que va a actuar, no es solamente una célula. Hay todo un sistema defensivo del organismo para expulsar esto, echar para afuera. Cuando estamos cuidando uno de los otros, es lo mismo. Es más fácil detectar el problema y ayudar y sanar las cosas do que cuando se está abajo de solamente una persona haciendo esto. Y Dios nos constituyó embajadores, nos constituyó ministros. No solamente un ministro, sino a todos nosotros fomos hechos ministros. Esta carga, esta responsabilidad de trabajar mucho más ahora está sobre nosotros. No solamente sobre un hermano, sino todos nosotros. Todos nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad, reconocer delante de Dios. Gracias, Señor, soy tu ministro, no tengo capacidad, soy lo que soy,
pero tu gracia en mí va a hacer esto. Tu gracia en mí va a me ayudar a cuidar de otra persona. Y esto es el deseo del Señor para nosotros. Esto es lo que Dios quiere entregar a cada uno de nosotros, para mí y para ti. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a abrazar este proyecto, vamos a estar juntos en este proyecto para que seamos realmente guardados, protegidos y seamos edificados juntos. Nuestra patria no es en esta tierra, nuestra patria es celestial, donde Dios nos envió solamente para sermos sus representantes y sermos aquellos que luchan por los deseos de nuestro Padre Celestial. Vamos a ser estos que luchan por los deseos de nuestro Padre, que es Cristo Jesús, cuidando uno de los otros, cuidando de los intereses de Dios, que es llevar la salvación a las personas, empezando por el rebaño de Dios, lo cual nos ha confiado. Amén. Esta es mi porción y vamos a caminar juntos. La iglesia es en España caminando juntos, cuidando con amor de las personas y de uno de los otros. Amén. 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 Entonces, maravilloso, ¿no? Vamos a comenzar con, como dijo Tarik, abrazando este proyecto, ¿no? Oh Señor Jesús, porque en este proyecto todos podemos estar funcionando, ¿verdad? Puede ser que algunos hermanos que tienen más disposición o más tiempo puedan cuidar de más de uno, ¿verdad? O sea, el proyecto, ¿no?, que está aquí, tú me amas, que la pregunta que el Señor hizo para Pedro, ¿no? Ahora está haciendo a cada uno de nosotros, ¿no? Tú me amas más que todas estas cosas, me amas más que este país, ¿verdad? Donde estamos, que esta tierra, que este mundo. Si realmente amamos al Señor, vamos a demostrarlo cumpliendo nuestra función, cuidando, apacentando de los hijos de Dios. Entonces, como decía, puede ser que algunos cuiden más de una persona. No es pecado cuidar de dos o de más hermanos, ¿no? Podemos cuidar. Amén, aleluya, ¿no? Entonces vamos a esforzarnos, hermano. También queremos comenzar entre los hermanos, pero después puede surgir alguien que no sea de nuestro grupo, ¿no? Que no se reúna con nosotros, que no sea de nuestro medio, ¿no? Puede ser de otro lado, puede ser una persona que nosotros empezamos a cuidar y que todavía no está bautizada, ¿no? No hay problema. Esa es nuestra intención. Poco a poco ir ganando más hermanos, cada vez ganando más personas para el reino de los cielos, ¿no? Que el Señor nos bendiga grandemente, hermano. Creo que la forma práctica vamos a ir haciéndolo por localidad, ¿no? Entonces, pues, los hermanos que están liderando pueden ya contactarse con los hermanos e ir ya preguntando, ¿no? Hermano, ¿a quién está cuidando? También esos hermanos semanalmente pueden estar contactando con los cuidadores, ayudando, ¿no? Interesándose también de cómo va el cuidado, cuáles son las necesidades, qué podemos ayudar, qué podemos mejorar, dónde podemos ajustar. Amén. Entonces vamos a llevar adelante esto con todo amor, hermano. Aleluya, Jesús es el Señor. Gracias, gracias por estar. Pasamos para el hermano Mauricio. Amém. Senhor Jesus, alabado seja o Senhor por mais esta reunião, preciosa reunião, onde podemos desfrutar do Senhor, escutar sua palavra e agora de maneira prática, poder trazer esta palavra para me viver, para minha realidade. Não, ou seja, não só escutar e dizer, uau, que lindo mensagem, somos enviados, sou embaixador, que linda mensagem. Pero agora toca praticar. Amém? Trazer como realidade tudo isso que hemos escutado no dia de hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. Antes de terminar com a oração, amém, vamos, queria só deixar os avisos para os hermanos. E o primeiro aviso vai passar a irmã Graciela, que é sobre o Ministério de Hermanas, amém, que estamos tendo todos os sábados, e encorajar a ti, amada e querida irmã, a participar também. Amém? Señor Jesús, aleluya, gracias por esta palabra tan rica, ¿no? Algo que quería decir aparte es que debemos disfrutar más del alimento diario, ¿no? Porque
Todos los días leemos el alimento diario, pero hoy disfruté mucho más, ¿no?, en la comunión con los hermanos. Gracias al Señor. Este sábado, todos los sábados nosotros estamos teniendo nuestras comuniones de mujeres, ¿no? Y justamente este sábado vimos dejar de ser espectadoras para entrar en escena, ¿no? Y ser nosotras participantes, ¿no? Partícipes de la obra del Señor, ¿no? Fue muy rico lo que compartimos este sábado pasado, ¿no? Y también nosotros lanzamos nuestro proyecto como mujeres, ¿no? Como hermanas, como amigas. Lanzamos un proyecto que se llama Red de Cuidado Mutuo de Mujeres. Y allí también tenemos ese mismo encargo que los hermanos, ¿no? Compartieron hoy con este proyecto, que es justamente cuidar de las mujeres. En el libro de la mujer habla de mujeres cuidando de mujeres. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos las cosas que pasamos, los sentimientos que tenemos, las cosas que nos pueden sensibilizar más, ¿no? Entonces también hemos lanzado ese proyecto para cuidar unas de otras, ¿no? Y poner una hora, un día para cuidar de una hermana. Ya hay hermanas que lo están haciendo, la hermana Michelle, otras hermanas ya están llevando adelante ese proyecto, ¿no? Gracias al Señor, con muy buenos resultados del cuidado personalizado, ¿no? Yo también necesito ser cuidada, yo quiero que alguien cuide de mí, ¿no? Pero también tengo que tener el sentimiento de cuidar de otros. Entonces, ese fue el proyecto que lanzamos este sábado. Gracias al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Así que usted, hermana, participar todos los sábados a las 11, ¿verdad? 10 de la mañana. Esta comunión preciosa de las hermanas que tiene ayudado tantas mujeres y hermanas a avanzar juntas. Aleluya. Y el otro aviso es que del día 26 al día 28 de diciembre tendremos conferencia de jóvenes europea. Aleluya. Entonces, así que usted, adolescente, joven, no puede estar de fuera. Tienes que participar, donde el Señor va a hablar palabras maravillosas y va a ayudarnos a avanzar juntos. Amén. Entonces, día 26 al día 28. Esté atento a los grupos que estaremos poniendo más informaciones. Amén. Oh, Señor Jesús. Y ahora, para terminar, nuestro amado hermano Oscar va a orar por esta reunión, agradeciendo y para el Señor bendecir nuestra semana. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra. Oh, Señor, queremos tener un corazón dedicado a ti. Señor, te damos gracias, Señor, por esta comunión. Señor, te damos gracias por tu hablar. Oh, Señor, queremos ser esos embajadores. Señor, ayúdanos. Señor, a seguir buscando de ti, seguir buscando de tu palabra. Oh, Señor, con realidad. Señor, queremos ser esos embajadores. Queremos dispensar tu palabra. Queremos reconciliar personas contigo. Oh, Señor, queremos cuidar unos de otros. Estar unánimes. Ser unos en ti. Oh, Señor, bendice a cada hermano que está conectado y al que no pudo estar conectado también, Señor. Bendice a cada familia, cada matrimonio. Bendice a cada hogar. Señor, que esta semana podamos disfrutar de ti, que podamos escuchar de tu hablar. Oh, Señor Jesús, bendice, Señor, la vida de la iglesia. Bendice a España. Señor Jesús. Amén.